Buenas noches, hermano. A ver si nos dejan los cohetes, ¿verdad? Pues vamos a abrir nuestras Biblias esta tarde en la palabra de Dios en el libro de Efesios. El libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Espero que hayan tenido un buen día. Hoy es un día que el mundo y la religión celebra a la Virgen, su Virgen, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios y amamos la palabra y amamos a la gente aún, ¿no? Que tenga creencias diferentes a las que enseña la palabra de Dios, pero sí hay que aprovechar esos días para tener un buen testimonio y cuidar la manera que nosotros también eh, hablemos de este día, ¿verdad? No es necesario ofender a la gente nosotros. La Biblia, la verdad sí duele a veces. Pues tenemos que decir la verdad, pero con amor, ¿no? Con amor. Efesios capítulo 5, versículo 21. Es lo que hace falta en el cristianismo hoy en día, ¿verdad? Que nosotros aprendamos usar palabras prudentes y decir las cosas como son, pero con amor, ¿verdad? Efesios capítulo 5, vamos a leer del 21 en adelante, por favor. Permíteme tantito para ver esto aquí. Efesios capítulo número 5, versículo 21. ¿Sí? Vamos a leer del 21 hasta el, 33. ¿Sí? Ese es el pasaje que vamos a ver ahorita. Puestos de pie, por favor, si son tan amables, vamos a leer en una forma alternada. Yo en versículo 21, ustedes versículo 22, si nos unimos en el versículo 33. Dice la Biblia, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Juntos, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre Celestial, te doy gracias por eh, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Gracias porque nos has revelado, Señor, la palabra de Dios para guiarnos, para prepararnos para la eternidad contigo. Y pedimos, Señor, hoy que nos ayudes eh, discernir cuál sea esa voluntad para nosotros en la familia, que podamos tomar este pasaje, Señor, y hacer cambios en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar. Gracias, hermanos. Pablo nos enseña en la carta a los Efesios que la intimidad de la relación matrimonial es un cuadro
de la relación entre Cristo y la iglesia. Debemos imitar a Dios, como vimos anoche, en principios de este mismo capítulo. Debemos imitar a Dios en su amor para con nosotros, en nuestra relación matrimonial. El amor no se manifiesta solo con palabras, sino con acciones. Una actitud predominante o una actitud predispuesta a ceder por amor a la otra persona. Esta palabra van a escuchar varias veces en esta hora. La palabra es ceder. Es una actitud. Dice algo interesante en versículo 21. Casi siempre cuando se usa este pasaje para predicar o enseñar, se comienza con versículo 22. Pero el primer versículo de este pasaje es versículo 21, donde dice, someteos, ¿qué dice? Unos a otros en el temor de Dios. Es una actitud de vida. Es más que una acción, es una actitud. Ahora, como hemos visto estos 2 días, si mi corazón está donde debe de estar, mis acciones van a seguir. Pero tanto las mujeres como los hombres, aún como los hijos, no leímos el capítulo 6 del 1 al 2, pero esa es la continuación del pasaje. Debe de haber una actitud de sometimiento entre toda la familia. Padres a Cristo. Ahora sí, grábenme, hermanas. También a las esposas. También a los hijos. Someteos unos a otros, dice. Hermanas, esposas a sus maridos, a Cristo, a sus hijos. Actitudes, ¿sí? Esa actitud. Esto no estamos desmoronando el orden de Dios en cuestiones de la toma de decisiones, el liderazgo. No estamos hablando de que quién es cabeza. Aquí nos dice quién es cabeza, pero también dice a la cabeza que debe de ser una persona con actitud y corazón de ceder unos a otros. No vemos en la Biblia el autoritario como modelo de Dios. El autoritario, el macho, ¿no? El que manda y es como una lanzallamas, ¿no? En la casa, y cuando habla todo se quema, ¿verdad? Aquí vemos que el líder, el modelo bíblico de un líder es siguiendo a Dios, siguiendo a Cristo, y vemos tanto a Cristo entregarse su voluntad a su Padre. Cristo siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, también cedió su lugar al Padre, su voluntad. Pues aquí es una actitud que va a ayudar en nuestros matrimonios. No es para que lleguen a la casa y comiencen a discutir y comiencen a decir, pues tienes que ceder porque así dijo el pastor. No me citen a mí, vayan a la Biblia y estudienla. Dice la Biblia que es someteos unos a otros en el temor de Dios. Es una actitud predispuesta a ceder por amor a la otra persona. Ahora, yo siempre he dicho y estoy convencido que nosotros como líderes, aún ustedes hermanas, cuando están en una situación de liderazgo sobre sus hijos, busquemos las oportunidades de ceder. Cuando se puede, hay que hacerlo. Porque a veces no se puede. Y tenemos que ponernos firmes, pero todavía con actitud de sometimiento. Primero a Cristo y después a los demás. Eso no quiere decir que mi palabra no es la final en la familia, siendo cabeza y responsable en las buenas y también en las malas. No afecta el orden de Dios establecido por Dios. Pero ceder, hermanos, en capítulo 5, versículo 21, es algo que debe existir en toda la familia. Luego hace la comparación.
entre la relación matrimonial y la relación entre Cristo y la iglesia. Mire, ceder, escuche bien, no es señal de debilidad. No es señal de debilidad, sino de fuerza espiritual. Aquí, en primer lugar, comenzamos así como comienza en el versículo 22, explicando este principio que vemos en versículo 21. Comienza con las casadas. Dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Aquí es el cargo, el ceder de las casadas, que es, el cargo es que estén sujetas. Es una sujeción personal. Aquí en Efesios 5, del 21 al 22, versículo 24, Colosenses 3, 18, 1 Pedro 3, 1, son varias veces en la Biblia que hablan de este concepto de sujetarse a sus maridos. Pero noten conmigo cómo Dios lo dice. Dice, estén sujetas. Es una sujeción personal. Y usted escúcheme, hermano, en Cristo. La sujeción no implica, aquí esta sujeción no es de parte de otra persona. Dice, estén sujetas. Es algo personal. No hay lugar en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios para yo obligar a alguien que se sujete. O para que la someta, la sujete, ¿verdad? He escuchado en ocasiones varones que dicen, pues la tuve que someter. Y pues no es un caballo. ¿Sí? La Biblia no nos dice que nos corresponde sujetar con bullying, con asperezas, con violencia física. Siempre se dirige a la mujer con esta exhortación para que ella misma puede ponerse debajo de la autoridad del marido. Estén sujetos. No hay lugar para que el marido sujete a su mujer. Es una decisión personal, es una lucha personal entre su carne y la voluntad de Dios. Dios no pone aquí paréntesis, excepto en el caso o en esa situación, dice estén sujetas. Ahora, dice la palabra de Dios en versículo número 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es una sujeción personal y también, quiero decir de esta manera, es una sujeción palpable, es visible. La palabra que se usa en griego, hay 2 o 3 palabras que se usan en la Biblia y que se traducen someter o sujeción, sujetar. Y es uno que tiene la idea de un soldado raso que se somete a su sargento. Ese es el cuadro, esa es la palabra que se usa en un contexto militar. ¿Sí? Ahora, la familia no es un ejército, pero este término es un término militar describiendo la relación en cuestión de mando entre el soldado raso y su sargento, por ejemplo. Se responde al rango reconocido. Autoridad, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de autoridad el sargento? Solo tiene lo que le dieron. Tiene autoridad porque se la delegaron. Y ese soldado raso tiene que reconocer la autoridad delegada a esa persona. La palabra aquí es la idea de ponerse por debajo de. Es un sometimiento voluntario. No se está aplicando aquí valor ni a uno ni a otro. Es una decisión consciente de la voluntad. Es decir, yo estoy abajo de su autoridad. Aquí se hace es ponerse a sí misma, en este caso, en su debido lugar, y no es un lugar de vergüenza, no es un lugar de debilidad,
no es un lugar de desigualdad, simplemente es reconocer dónde Dios nos pone en el orden de la familia. El soldado raso, si no hubiera soldados rasos, no habría ejército. El ejército se rige por los rangos. Y debe de haber eso para que haya organización, para que haya que se pueda cumplir los objetivos que hay. Es ponerse a sí misma. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, es por presiones exteriores. Se sujeta personalmente por temor a Dios. Someteos unos a otros, ¿qué dice? En el temor de Dios. Lo hago, usted como casada, lo hace por temor de Dios. No porque la persona lo merece. No porque usted o que la persona sepa más que usted o que tenga más experiencia que usted. Usted lo hace por temor de Dios. Es por presiones exteriores. A pesar de la situación, a pesar de las consecuencias, las circunstancias adversas, necesito yo sujetarme. Si no, va a haber consecuencias por mi insubordinación. Así como en la situación de un ejército, si hay un soldado raso que sale de su rango y quiere invadir el rango de otro, es castigado. Y nosotros por temor de Dios, no por temor del esposo, no por temor de otra persona que dirán de mí, sino temor de Dios. Es por principio bíblico, no por las circunstancias del momento. Sin tomar en cuenta la conducta del otro, nos obligamos. Ahora, les voy a decir a ustedes, hermanas, como les digo a los padres, aún a los hijos, es mucho más fácil obedecer cuando la persona sobre nosotros está haciendo bien. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con ello. Cuando el jefe llega a tiempo y nunca llega tarde, nunca le vemos haciendo cosas de una forma deshonesta, nosotros también podemos responder a sus exhortaciones, ¿sí o no? Es muy difícil poder escuchar la exhortación del jefe que dice no se vayan a pelear aquí en la oficina, cuando él se la lleva peleando todo el día. Entonces nosotros, no estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que dice la Biblia. Los esposos, los maridos, debemos nosotros crear un ambiente en el hogar donde se facilita la sujeción entre todos. Someteos, ¿qué dice? Unos a otros. El líder crea el ambiente. Debe de crear el ambiente. Un ambiente de actitudes de ceder. Siempre están buscando servir el uno al otro en lugar de señorear sobre el otro. Es una actitud de sometimiento mutuo. Vemos aquí, es una sujeción por principio bíblico. Dice creo que es en Romanos 13, versículo 1, no lo busquen, se lo voy a leer. Dice, sométese toda persona a las autoridades superiores. Sométese cada uno a las autoridades superiores. Aquí es obediencia en este pasaje para evitar castigo. Es lo que dice en Romanos 13, ¿no? Unos obedecen para evitar castigo, otros lo hacen por conciencia. Pero debemos nosotros, usted tal vez, hermana, en su crecimiento espiritual, lo hace por temor a Dios, o sea, por temor de las consecuencias, lo que Dios puede hacernos, ¿verdad? Puede castigarnos, mejor lo hago. Y eso está bien, pero ese es el mero principio de nuestro crecimiento. Es como un niño que obedece para evitar las nalgadas. Está bien. Es el plan de Dios, pero no para que se quede así.
Un día ese niño va a crecer, ya va a estar más grande, más fuerza, más razonamiento, va a comenzar a argumentar su punto de vista. Y ya el niño, ya creciendo, debe de obedecer no por temor o miedo del castigo, sino por amor a su padre. Mi padre tenía 80 años y estaba 81 años, cuando estaba ya sufriendo lagunas de memoria y estaba batallando con demencia. Y pues estamos hablando que pues, hace unos, ya unos 7, 8 años, y fui a estar ahí con él una semana y estaba limpiando alrededor de la casa, afuera en el patio y había cortado varios de los arbustos, iba a llevar la basura, pues en uno de los campos, un lugar que él siempre lo llevaba, a tirar basura, no basura de papel, pero basura de árboles, esas hojas. Y le comenté, por respeto, le comenté, papá, mire, voy a llevar todo esto ahí donde usted siempre lo lleva. Dice, ¿dónde lo vas a llevar? Y ya noté que ya no estaba bien en ese momento. Y a veces sí, a veces no, en ese momento no está bien. Entonces dice, no, ahí no. Le dije, bueno, papá, es que siempre lo llevas ahí, por eso lo iba a hacer. Pero ¿dónde me sugieres? No, por este lado. O sea, por la otra punta del campo. Entonces, bueno, papá, ok, está bien, lo llevo ahí, no me cuesta trabajo, damos la vuelta al campo y llegamos ahí y lo tiro ahí. Entonces, doy la vuelta y comienzo a ir por las brechas, ¿no? Entre los campos. Y dice, papá, te dije que por allá. Me apuntó como cruzando todo el campo. Dije, yo sé, papá, es que voy a llegar, pero yo estaba explicando, necesito ir por aquí, por esta brecha, luego tengo que dar la vuelta aquí, luego voy a bajar y voy a llegar ahí. No, por acá. Y no entendía. Entonces dije, pero papá, acuérdese, mi primo sembraba en el campo y tenía ahí camote. Y el camote estaba por todos los surcos de camotes. Y dije, papá, si vamos por ahí, vamos a estar pisando todos los camotes y a lo mejor mi primo a lo mejor no le va a gustar. No procesó la información. Entonces, por ahí. Me estaba tratando como un niño, porque en ese momento me vio como un niño. ¿Sí? Ahora, no estaba ofendido de ninguna manera. Yo sabía lo que estaba sucediendo. En ese momento dije, Señor, perdóname, y mi primo también que me perdone de antemano. ¿Verdad? Y ahí fuimos por los surcos, así. Ahí cruzando todo el campo. Llegamos ahí, tiramos la cosa y regresamos a la casa. ¿Por qué le obedecí? ¿Por temor? ¿Por temor que me iba a hacer? ¿Por las nalgadas que me iba a dar? No, ya no podía. Lo hice por amor. En nuestra relación espiritual debemos nosotros crecer y aprender a obedecer por amor y dejar atrás las actitudes de nuestra niñez espiritual de obedecer para evitar el castigo. Nosotros hay a lo largo de la Biblia hay exhortaciones y aquí no es una casualidad que la exhortación a las mujeres estén sujetas. ¿Por qué? Eso es una lucha. Desde Adán y Eva. Dios le avisó a Eva lo que iba a suceder. Y por eso es una lucha para los hombres, amar, es una lucha para las mujeres, sujetarse, pero es una sujeción por principio bíblico. Es una sujeción práctica. Es considerar a otros en la práctica, no solo con palabras. Hemos comentado también, no voy a pasar mucho tiempo aquí porque ya lo mencionamos, de que no solo es decir, está bien, haz lo que tú quieras. ¿Sí? En el momento no estamos defendiendo nuestra postura y ya de repente y el Espíritu de Dios dice, estén sujetas y entonces pues está bien, haz lo que tú quieras. Y luego, ya me sometí.
Pues ya vemos que no, ¿verdad? Y hemos visto que si aquí no está bien, no estamos bien. Es una sujeción de corazón. Es un sometimiento mutuo entre todos. Y eso es desde aquí, buscando servir a los demás, buscando ceder, buscando escuchar y ser sensible a sus necesidades. Eso es lo que es la palabra de Dios en la familia. Es una conducta casta, reflejándose en pureza moral y espiritual. Eso es sujetarse. Dice en la Biblia, ¿dónde está? En 1 Pedro 2, versículo 18, es una conducta respetuosa, respetuosa. Mire, dice aquí en versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La sujeción, hablando aquí de la mujer especialmente, la mujer debe de sujetarse con una actitud de respeto. Ahora, también el varón debe respetar a la mujer. También los papás deben respetar a los hijos. Por eso dice, someteos unos a otros. Pero aquí otra vez, tratando con el corazón, aprendiendo que, volteando los ojos al mismo tiempo que yo digo algo, los ojos me traicionan. Los ruidos, ¿no? O las acciones que azotamos la puerta. O bien, hermanos, el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Sujetémonos con una conducta casta, sin contaminación del pecado, en comunión con Dios, una conducta respetuosa. Entiendo, hermanos, que estas cosas que estoy comentando son objetivos. Tenemos que trabajar en ello. No es algo que hemos logrado. Es algo que a diario tenemos que estar trabajando en ello. No vayan a casa reclamando a su cónyuge. No vayan a casa peleándose sobre esto. Usted examine su propio corazón. Eso es parte de la gracia cuando estamos viviendo bajo la gracia. Nosotros no vamos a tirar en la cara a alguien sus luchas. Vamos a orar por ellos. Vamos a darles un abrazo. Vamos a orar por ellos. Vamos a darle palabras de ánimo. Es decir, sí se puede. Me acuerdo cuando tuve que confrontar a uno de mis hijos en una ocasión de algo serio. Tenía 13 años de edad en ese momento y era algo serio, algo que habíamos enseñado y cayó en una situación de desobediencia. Y cuando llegó a mi atención, le senté, pero ¿sabe cuál fue mi principal preocupación? No la desobediencia, no que fue un desafío a mi autoridad, sino estaba pensando en su corazón de él. Primero, ¿qué le pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias alrededor de la situación? ¿Qué pasó para yo ayudarle a no volver a caer? Yo estaba preocupado también por su corazón, al escuchar no solamente la reprensión, sino también los castigos, que él no lo tomara demasiado cargado. No quería desanimarlo, quería animarlo. Entonces, al darle las palabras firmes, mucha seriedad, al indicarle el castigo, le dije, yo sé que es una lucha. Yo he pasado por ahí. Y le di un abrazo mientras terminaba la conversación. Le dije, yo estoy contigo, no estoy en contra de ti. Yo estoy contigo y te voy a ayudar. Vamos a ayudarnos los unos a los otros y te voy a ayudar en este caso porque tú lo necesitas. No fue mi enemigo. No me puse para acá dándole con metralleta.
Me puse más bien a su lado diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy aquí para ayudarte. El ceder es algo del corazón. Ahora, vamos más adelante. En el pasaje, el ceder de los maridos. El ceder de los maridos. Dice aquí en versículo número 24. Perdón, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, él es su salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí, en primer lugar, el marido debe de sujetarse a Cristo. Cuando yo entendí esa frase, yo dije, eso es más difícil que la exhortación que se le dio a las mujeres. Porque aquí ya está abarcando mucho más. No solo la autoridad de la casa, la situación de la casa y familia, sino toda la vida espiritual. Ceder a Cristo, es decir, hacer lo que Cristo quiera en el momento que Él quiere. Es obedecer. Necesito dar el ejemplo a mi familia con mi relación con Cristo. Ahora, todos decimos amén, así debe de ser. Pero en el momento del conflicto en la casa, cuando ya me toca pedir perdón, eso es cuando yo voy a manifestar, voy a revelar mi corazón. Si de veras estoy sujeto a Cristo. En ese momento revelo. No en tiempo devocional, cuando estoy, ahora sí, enseñando a mi familia. No, es en el momento que ellos me ven que yo tengo que doblegarme delante de Cristo. Cuando ellos ven que yo no quiero, pero lo voy a hacer. Cuando pido perdón a mis hijos, cuando me equivoco con ellos. Mire, no perdemos autoridad delante de ellos. Requiere mayor fuerza reconocer nuestros errores y sujetarnos a Cristo que seguir tercos en el pecado y carnalidad. Requiere más fuerza. Pregúntame. Es fácil no hacer nada. Es fácil decir, pues ya, que como decíamos en Sinaloa, ay, que muera ahí. No la persona, el asunto. Es decir, si no digo nada, ya se va a pasar. Y así es la mentalidad de muchos cristianos hoy en día. Con tal de no decir nada mejor, ya se va a desaparecer el asunto. El marido debe de demostrar lo que es la sujeción a través de su sujeción a Cristo. Estamos hablando del momento de venir a la iglesia, cuando uno no se siente bien. Es decir, todos vemos que no se siente bien. Vemos que pasó la noche, tal vez tosiendo, tal vez con resfriado, no sé, pero se siente horrible y se ve. Pero se levanta y dice, voy a la iglesia porque necesito ir. Quiero compartir mi enfermedad con los hermanos. Voy a ir, aunque me duele la rodilla, aunque no me sienta bien, aunque tenga muchas cosas que hacer, me voy a sujetar a Cristo. Y eso es la mejor enseñanza que usted puede dar, usted varón, a su familia. Estemos sujetos a Cristo primero. Cristo quiere que imitemos a Dios en su andar. Ya vimos anoche. El hombre debe modelar lo que es la sujeción a su esposa e hijos por temor a Dios. Cristo quiere que imitemos a Dios en su autoridad, no solo en su andar, sino también en su autoridad como cabeza de la mujer. La mujer no es una posesión para dominar, sino un tesoro valioso para cuidar. Dice en versículo 23, capítulo 5, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cómo ve Cristo a la iglesia? ¿Como algo para despreciar?
nos da patadas, no nos hace caso. No, Cristo murió por la iglesia. Dio su vida, derramó su sangre. Él entregó todo lo que tenía, lo que era. ¿Para qué? Para nosotros. Eso es el grado de amor para con nosotros que Cristo tiene. Y nosotros debemos imitar a Dios y imitar a Cristo en su forma de liderar, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y mire lo que hizo por la iglesia. Yo soy cabeza de mi hogar, de mi mujer. ¿Qué tengo que hacer? Tráeme de comer. Yo no quiero eso, tráeme otro. No es esclava, no es sirvienta. Las hermanas, amén, dígale. Es un tesoro valioso que debemos apreciar, así como Cristo nos trata a nosotros. Eso es la sujeción, es de corazón. Debemos imitar a Dios en su amor, como vimos anoche, el amor sacrificial. Aquí dice también, como dice en principios del capítulo, dice que así como Cristo se entregó, amó a la iglesia, se entregó por sí mismo, por ella, así nosotros debemos amar a nuestras esposas. De gracia, inmerecido, cediendo nuestra comodidad, nuestros deseos, nuestras preferencias. Eso es el amor de Dios. Sensibles unos a otros, sensibles a sus necesidades, sus debilidades, hasta sus cómo andan en el momento, ¿no? Debemos ser sensibles. No llegar sin tomar en cuenta a los demás. Es un amor que toma la iniciativa. ¿Sabe usted eso? Que Cristo tomó la iniciativa con nosotros. Y nosotros debemos ser varones que tomemos la iniciativa en el amor. Debemos nosotros ser los que estemos promoviendo el amor en la casa. Por eso es un mandato a nosotros, no sale naturalmente de nosotros. Necesitamos doblegar nuestra voluntad. Es otra manera de sujetarnos a Cristo. Es decir, sí a Dios. Es una sujeción a Cristo primero. Y parte de esa sujeción es aprender a amar a nuestras esposas incondicionalmente. Es un amor especial, dejando a sus padres para hacer una sola carne. No es dejar de amar a nuestros padres, pero ya es un amor especial. Ya no son tres, son dos, y esos dos son uno. La familia no, mire, amamos a los suegros, amamos a los papás, pero cada uno en su familia. Usted, hermano, debe de dar preferencia a su esposa. Ella debe de ser la reina. Su mamá ya pasó la antorcha. Antes su mamá era la más importante en el mundo porque le daba de comer, ¿sí? Le apapachaba, le abrazaba. Pero al casarse hay otra mujer que toma ese lugar. Aprendamos a darle preferencia a nuestra esposa antes que a la mamá. Y eso no es que vamos a despreciar a la mamá. Cuando nosotros nos casamos a los 26 años, mi esposa y yo. Y nosotros hablando entre nosotros, yo le dije, mire, en las familias, yo no era experto, no tenía muchos años, pero le dije, mire, para evitar problemas de cuestiones de, porque sí van a ver, ¿no? Porque ellos nos ven como sus hijos todavía, ¿sí? Entonces llegamos y mis padres, vamos a hacer esto, ve para allá, haz esto, haz aquello, van a hacer esto, y nosotros. Entonces hicimos un trato, le dije a mi esposa, mire, cuando estamos con mi familia, yo te voy a defender, me voy a levantar, etcétera. Pero cuando estamos en tu familia, con tu familia, tú tienes que hablar con tu mamá
y con tu papá, para evitar fricciones. Sí, en el principio. Entonces, así lo hacíamos. Luego nos decían, vamos para allá. Y era un lugar donde nosotros no íbamos. Era algo en contra de nuestras convicciones. Entonces, en ese momento, mi esposa dice, bueno, papá, mire, nosotros hemos tomado otra decisión y decía, mi esposo y yo hemos decidido otra cosa. Y me quedaba viendo a mi suegro y yo decía, con el paso del tiempo, ya venían conmigo. Entonces le decía con mucho amor, decía, mire suegro, mira suegra, no vamos a estar de acuerdo, no hay problema, nos amamos y vamos a seguir adelante. ¿Sí? Y no tocamos el tema ya después. ¿Sí me explico? Pero no era una situación de conflicto, es ser sensible unos con otros, es aprender a dar prioridad, dar un amor especial, único, prioridades de cuidado, prioridades de dinero, prioridades de atenciones, casas separadas. Sí, hermanos, yo sé que es difícil la situación económica, pero si no tiene para vivir solo, no está listo para casarse. ¿Sí me está escuchando? Las mamás que quieren sus hijos aquí toda la vida, ¿verdad? Déjenles volar. No puede existir dos reinas en la misma casa. Una casa separada, donde puede hacer su familia. Mire, y pensamos, estando allí, ¿quién manda? Pues por respeto, el hijo a su padre, a su madre. Ya no tiene el mismo respeto en su familia. Es un desorden en la familia. ¿Sí me están escuchando? Busquemos la manera de dejar mamá y papá, no dejarlos descuidados, sino dejarlos y hacer una sola carne con las esposas, varones. Es una sujeción también a sus esposas. Actitud de humildad, ceder, es mansedumbre, tratando de entender sus preocupaciones, sus pensamientos. Eso es la actitud de sometimiento mutuo. Y lo último, el ceder de Cristo. La manifestación de su amor cuando se dio su voluntad con el Padre, cuando se dio su comodidad y sufrió, cuando se dio su vida y murió. El motivo de su amor de Cristo, salvar a todos. Por eso se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es tener fe en las promesas de Dios, en su suficiencia como Salvador, en su palabra como verdad y aprender a ceder unos a otros, como dice la palabra de Dios. Termino con esto. Ceder no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Usted sabe que requiere más carácter del bueno. Dominar su carne, decir no a la carne y sí a Dios. Requiere más carácter, más fuerza. Mire, ceder no es una señal de debilidad, sino de fuerza, de dominio propio. La intimidad de la relación matrimonial es un cuadro de la relación entre el Cristo y la iglesia. Hay personas que no se dejan amar. Hay personas que viven por sí mismos. Hay personas que no ceden a Dios sus deseos pecaminosos, sus comodidades, sus vidas. No sea usted uno de esos. No sea usted aquel que un día se llene de remordimiento porque no quiso obedecer al Señor. Usted sujétese a Cristo primero, después a los demás, y deje en las manos de Dios las vidas de aquellos que están luchando con ellos. Ore por ellos. La familia va a cambiar. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes